Así es, Graciela, ya estamos en nuestra sala listos para la entrevista del día que tendremos esta mañana con el licenciado Alejandro Rosales. Él es presidente del Consejo Nacional de Salario Mínimo, con quien estaremos abordando este tema sobre el salario mínimo. Licenciado, buenos días y bienvenido. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. A la orden, licenciado. Gracias también a usted por tomarse el tiempo de conversar con nosotros y con todos nuestros amigos televidentes que solo se necesita estar pendiente de los medios de comunicación para conocer que está prácticamente en boca de todos, no solo de las personas, sino de los sectores de la sociedad civil, de los sectores sociales y de los políticos, incluso el tema del aumento al salario mínimo. Hay un par de propuestas por ahí que están en discusión en el Consejo, específicamente del salario mínimo, pero vamos a tratar, para entender un poco sobre este tema, ¿cómo está la situación actual del salario mínimo en nuestro país? Bueno, actualmente estamos con un salario más alto en industria y comercio y servicio de 51.70 y el más bajo 98 en el algodón. De ahí estamos en maquila 210, industria 249, así se escalafonado. Pero esos son los dos rangos, el inferior 98 en el agro y el mayor en comercio y servicio 59. Licenciado, un salario mínimo que si hacemos una comparativa con los salarios mínimos del resto de países de la región, El Salvador, me atrevo a decir, es el que más bajo está con respecto al pago de salarios. Sí, únicamente compartiendo con Nicaragua, que estamos divididos en unas tablas, ellos están un poco arriba, en la pesca están superior a nosotros, pero en lo que respecta al resto de Centroamérica, sí estamos solo arriba de Nicaragua en algunos puntos. Costa Rica no está arriba, ellos son el país con más alto salario. Le sigue Honduras, Guatemala y luego estamos nosotros y por último Nicaragua. Así es. Licenciado, se ha estado hablando en los últimos días de un aumento salarial. ¿De cuánto se podría estar hablando más o menos? Bueno, ahí es un abanico de 12 propuestas. Desde la más extrema, menor, que es la de la ANEP, que plantea 3% por año, que eso implicaría como 7 y tanto por incremento, hasta el mayor de 550 que propuso la Coordinadora Unitaria Sindical y las intermedias que están en 300, en la cual estamos posicionados gobierno y la representación de trabajadores y muchas propuestas de las 12 que actualmente estamos trabajando en el Consejo. Licenciado, ¿por qué es difícil ponerse de acuerdo con respecto a un aumento del salario mínimo? Sabemos que la situación económica del país ameritaría, considero yo, un aumento tomando en cuenta que la canasta básica universal e incluso la canasta básica ampliada también está varios dólares arriba del salario mínimo. Pero ¿por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en el por qué subirle o no subirle al salario mínimo? El problema del salario mínimo es el cuánto. Okay. Los tres sectores representados en el Consejo estamos de acuerdo que llegó el momento de incrementar. Aparte que por ley el código le establece que cada 3 años, o no deben de pasar 3 años sin que se revise el salario mínimo. Y en el último incremento de julio 2013 quedamos que iba a revisarse ya a estas alturas el salario mínimo. Entonces aquí, si usted ve la diversidad de propuestas, por supuesto que en los últimos 2 incrementos, mayo 2011, julio 2013, hubo un acuerdo de empresa privada de trabajadores. Pero hoy los trabajadores se han distanciado porque su propuesta coincide más con la de gobierno en términos de porcentaje. Tenemos diferencias en cómo implementarlo. Pero la media está en 300. Lo difícil aquí es la negociación del cuánto hay que establecer, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vemos las tablas salariales a nivel de Centroamérica, pues Guatemala recién acaba de nivelar su salario, 359 para los agrícolas, no agrícolas, y 331 para la maquila. Honduras en 340, pero siempre arriba de nosotros. Siempre. Ok, ¿cómo estaría, o mejor dicho, cuándo probablemente podríamos decirle a las personas que ya se podría estar anunciando de manera definitiva y de manera confirmada cuánto sería el aumento al salario mínimo? Bien, el Consejo tiene etapas. Una etapa de recepción de propuestas que inició desde
diciembre del año anterior. Hemos culminado del 13 de enero al 24, recién pasamos, las 8 audiencias a los sectores. Fuimos dando 2 audiencias en algunos casos y únicamente a la representación de gobierno, trabajadores y empresa privada tuvimos un espacio. Terminado ese tiempo, a partir de la propuesta que nos hizo ANEP, la parte de gobierno le solicitamos a la ANEP que queremos contrastar su propuesta con la nuestra. Claro. Ellos estuvieron abiertos a que tengamos ese debate y es el que tendremos el miércoles 2 de marzo. Ahí cerramos el ciclo y prácticamente en marzo estamos iniciando ya método de cómo vamos a abordar las 12 propuestas y comienza la discusión. Perfecto. Licenciado, ¿de qué elementos depende específicamente con cuál propuesta se van a quedar o en qué se basan para tomar una decisión? Básicamente la forma de decisión es similar a la Asamblea Legislativa. Okay. Usted tiene una sumatoria de voluntades. En este caso estamos coincidiendo más, sin decir que ya hay un acuerdo porque no lo hay, no ha entrado ese debate, sino a partir de lo que le da la documentación que cada quien presenta, uno encuentra de que hay más coincidencias entre gobierno y trabajadores. Okay. Pero eso va a depender de la negociación que se abra y justo es el espacio más, digamos, un poco más delicado porque es la negociación del cuánto se va a establecer y en qué cantidades. Licenciado, en el caso de la propuesta de la ANEP, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, existe una propuesta escalonada, es decir, que durante los próximos 3 años exista un aumento o un desembolso que se ha hablado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que la propuesta de la ANEP es cuestión de centavos pues, por día. En el caso de la propuesta gubernamental, ¿también se espera que esta sea de manera escalonada o sería aplicada de manera de un solo, definitiva? Quizás porque como los incrementos en el pasado han sido muy pequeños con relación a la tabla vigente de salarios, en esta vez nosotros hicimos un esfuerzo y debe de saberlo el país. Nuestra propuesta contiene la seriedad de haber iniciado el estudio en abril 2015 y la presentamos al Consejo en diciembre. 8 meses pasamos trabajando. ¿Con qué datos? DIGESTI, Dirección General de Economía Agropecuaria, datos del BCR, del Ministerio de Economía, nuestros datos de las estadísticas laborales del cumplimiento y el estudio en la región. Y bueno, nuestros compromisos de país, ustedes saben, somos parte del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala nos tienen un salario, igual a nosotros como país se nos exige, miren, ¿cuál es el aporte de esta sociedad? Aunque el salario mínimo no afecta a todo el conglomerado, porque no hablamos de incrementar los salarios mínimos de todo el país. De los 800 que tiene registrados derechohabientes el Seguro Social, hablamos de 62.000 que van a recibir el beneficio directo. Obviamente hay un efecto, pero ese es el impacto que lleva a la decisión y tomar el salario mínimo, pero sí le hemos puesto esta cantidad, este estudio, a partir de la realidad que nos está dando el país y de llevarle a nuestra economía, aunque son un segmento pequeño, que apenas es el 14%. A ese 14% de la planta productiva nacional es que pensamos beneficiar con ese salario. ¿Hace más o menos cuánto tiempo se registró algún cambio en el salario mínimo en el país? El último incremento es el 4% que entró en vigencia en enero 2015. Recordemos que en 2013 se tomó un incremento del 12%, que la primera etapa fue julio-diciembre de 2013, luego pasamos al segundo tramo, enero-diciembre de 2014 y el último 2015, que está vigente hasta esta discusión. Ok, licenciado, para ir finalizando esta entrevista, obviamente todos vamos a estar a la expectativa de en qué podría finalizar esta comparativa o esta reunión que se tiene planeada entre la propuesta de la empresa privada y la propuesta por parte del gobierno, por parte del Ejecutivo.
¿Qué pasaría si no logra existir un acuerdo? Usted ya hablaba que el Consejo Nacional está representado por la empresa privada, por el gobierno y por los trabajadores. ¿Podría tomarse la decisión solo estando de acuerdo 2 de los 3 sectores? ¿Y qué pasaría si uno no queda tan conforme con la decisión? No, si uno se remite a los acuerdos mayo 2011, julio 2013, nos quedamos el gobierno 2-1. Okay. Nuestra propuesta, aunque fuimos en el 2011 los que generamos la propuesta, el incremento no fue como nosotros lo propusimos. Claro. Igual en 2013 nosotros tomamos la iniciativa y no fue necesariamente nuestra propuesta, pero el Consejo establece el proyecto, se lo manda al presidente. En el caso del último incremento, el presidente Funes lo observó, lo regresó al Consejo, el Consejo ratificó su decisión, se lo reenvió al presidente y él lo publicó. Okay. Obviamente no se puede estar sin un acuerdo, Claro. porque ya le dije que hay aproximaciones siempre de 2 sectores. Por lo tanto, habrá un acuerdo en los próximos meses. Licenciado, existe también una especie de temor, y hay que mencionarlo porque hay algunas voces que han manifestado que las empresas privadas al verse obligadas, entre comillas, a ver un aumento de $300 en algunos casos, 250 en algunos, que más o menos por ahí anda la confirmación o en lo que se han puesto de acuerdo los sectores, podría existir una especie de abandono o retiro de nuestro país porque ellos no estarían en la capacidad de poder brindar esos salarios mínimos. Y mucha parte de la población en los sondeos que como medio hemos hecho están preocupadas por eso. ¿Qué tan cierto será? No, recordemos que nosotros tenemos un tipo de moneda fija. Aquí no estamos metiendo billetes nosotros porque no tenemos política monetaria. Nosotros hemos medido, si vamos en honor a la verdad, veamos de 2009 a 2015, que fue el último incremento, ¿cuánto creció el salario mínimo? 20%, y hubo fuga de capitales. Si yo le estoy diciendo que aún nuestro salario mínimo, que en el máximo puede ser 300, porque esa es la media que nos da, y Honduras tiene salarios mínimos para la maquila de 331 y de 359 para otras áreas, igual Guatemala tiene esos rangos, Honduras tiene 400 y nosotros vamos a estar siempre abajo. Sí. Miren, nuestro salario promedio ni siquiera llega al nivel del salario mínimo de Honduras. Por lo tanto, esos son más otras distractores, Okay. pero no es eso. Ok, perfecto. Licenciado, ¿a través de qué medios las personas pueden estar más enteradas de lo que se está conversando y discutiendo a través del Consejo Nacional del Salario Mínimo? Nosotros, a partir que se inicie el debate, vamos a montar una conferencia con los medios, porque quiero decirle que propusimos, igual que 5 instituciones propusieron al Consejo del Salario Mínimo, que el debate sea abierto. Ya que está tan en boga la transparencia, pues qué bueno que el salario mínimo del país lo conozcamos, como lo abordamos cada uno de los sectores, y que conozca la sociedad quien decide. Vale aclarar que en el salario mínimo no lo define el presidente de la República. Somos 3 sectores, es un ente tripartito donde está la empresa privada, la representación de los trabajadores y nuestra representación como gobierno. Los 3, si 2 sumamos, ahí es donde hay acuerdo. Pero ese es el acuerdo que tiene que haber, pero nosotros no logramos la publicidad. El Consejo, en la parte de trabajadores y empresa privada, tomaron un acuerdo, lo respetamos, pero aún estamos insistiendo que el debate sea público y que sea ante los medios de comunicación. Claro, para que todos tengan la oportunidad de ver lo que está ocurriendo y la decisión final que se tome. Correcto. Así es. Licenciado Rosales, muchísimas gracias por habernos acompañado y aclarar algunos puntos y algunos términos o temas que se están discutiendo en este momento y es necesario que la población esté conocedora de lo que se está realizando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a Canal 11, por tomarse en serio este tema que es de país. Perfecto. Y a usted, amigo televidente, le invitamos que nos acompañe a un breve corte comercial. Enseguida regresamos con más.